patología más importante de esta familia, porque es crónica, porque tiene mucho estigma alrededor, tanto para el propio paciente como para la familia del paciente. Cuando uno recibe un diagnóstico de algo crónico para un familiar suyo, independientemente de cuál sea, puede que sea diabetes, por ejemplo, entonces eso conlleva un luto también para el familiar más cercano, ¿verdad? Porque la vida cambia cuando nos dicen que vamos a tener algo de lo que no nos vamos a curar. Y en la esquizofrenia pasa esto. Y aparte de que pasa esto, la calidad de vida del individuo disminuye muchísimo también, ¿verdad? Entonces por eso es la más importante de este grupo, pero no es la única, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, vamos a hablar de otras también. Después tenemos la siguiente unidad, que es trastornos del estado de ánimo, que está dividida en dos partes. La primera parte, trastornos unipolares, donde vamos a hablar de la depresión, que es trastorno depresivo mayor. ¿Por qué insisto con el nombre? Porque vamos a ver tres depresiones diferentes, ¿verdad? Tenemos esta, que es la depresión mayor, que es la que solemos escuchar más hablar. Después tenemos el trastorno depresivo menor, que es la distimia. Y después tenemos la fase depresiva del trastorno bipolar. Entonces son tres posibilidades, ¿verdad? Acá la más importante es la depresión mayor. Vimos que era la principal causa de años vividos con discapacidad, que era la patología psiquiátrica más prevalente, ¿verdad? Entonces de ahí a que sea la más importante en su propia familia de trastornos. Ahora viene el problema, que es lo que estábamos hablando hace rato. Viene el espectro bipolar, donde vamos a hablar del trastorno bipolar y vamos a hablar de la ciclotimia. El problema con esta unidad es que, según la opinión de los alumnos, es la parte más difícil, porque hay muchas cosas que hay que recordar y parece de repente que se parece todo y confunde mucho, ¿verdad? Pero vamos a tratar de simplificarlo al máximo posible, así que les pido que el día que se desarrolle esta parte no falten, ¿verdad? Porque después es un poco, digamos en palabras de ustedes, un poco chata esta parte, ¿verdad? Entonces, mejor nomás venir ese día, tomar notas para que después no se nos vuelva todo una ensalada para el día del examen. El trastorno bipolar es una patología muy importante, muy prevalente. El paciente puede tener una calidad de vida óptima siempre y cuando haga correctamente su tratamiento, porque también es un trastorno crónico. Puede que algunos de los que estamos aquí tengan trastorno bipolar y el compañero que se sienta a su lado no lo sepa, porque no se nota. No es que porque tengo trastorno bipolar voy a tener una ceja nomás o voy a tener un cartelito acá que dice que tengo, ¿verdad? La funcionalidad de la persona incluso se puede mantener. Puede que a veces haga episodios depresivos, puede que a veces esté en el otro episodio que vamos a conocer más adelante, que se llama manía, o también otro que se llama hipomanía. Sin embargo, puede que en estos 4 años ustedes nunca se hayan percatado que el que está al lado de ustedes estuvo en ninguno de estos episodios. Por ejemplo, vamos a tener colegas el día de mañana que tienen trastorno bipolar. Yo tengo muchos colegas psiquiatras que tienen trastorno bipolar y yo nunca les he visto nada raro, ¿verdad? Sé que tienen porque ellos me contaron, de lo contrario no lo hubiera sabido, ¿verdad? Hasta ese punto pasa, ¿verdad? Entonces ustedes también van a tener, les cuento una anécdota con respecto al trastorno bipolar. Anteriormente yo tenía alumnos de práctica y íbamos al hospital, ¿verdad? Y estábamos hablando del trastorno bipolar. Vimos una paciente con trastorno bipolar y en medio de la discusión sale una de las alumnas y me dice: yo, doctora, tengo trastorno bipolar. Y sus compañeros, que llevaban, imagínense, 4 años, cuando eso era época de clases presenciales, 4 años conviviendo con esta persona, pusieron unas caras. Así que a mí lo que me llamó más la atención fue el rostro de incredulidad de sus compañeros, ¿verdad? Como diciendo: ¿cómo es que nunca me di cuenta? Y es que no se ve exteriormente, ¿verdad? Claro que para esta persona todo es más difícil, ¿verdad? Las cosas positivas son más difíciles de sobrellevar y las cosas negativas ni qué decir. Esa época de examen con tanta sobrecarga de estrés es más difícil para quien padece trastorno bipolar que lo que es para quien no, ¿verdad? O sea, no se nota por fuera, pero por dentro es más difícil de sobrellevar, ¿verdad?
No quiero que relacionen tener trastorno bipolar con tener menor capacidad de funcionar, porque no es así. Hay distintos extremos, ¿verdad? Distintas gravedades, y también tiene mucho que ver la vida que lleva la persona, que tanto sostén familiar tenga. ¿Alguna vez a ustedes en la calle no les detuvo una señora de pelo cortito, ya de bastante edad, haciendo semáforos y eso, pidiéndoles que le lleven al hospital o cosas así? ¿Nunca le vieron? Fíjense, ahora más le van a ver por ahí. Ella tiene trastorno bipolar y su hija también, ¿verdad? Esta señora se nota cuando ataja los vehículos en la calle, pero si no, no se notaría tanto. Pero ¿qué problema pasa? ¿Qué situación hace que el caso de ella y su hija sea más grave? Que pobrecita, ¿quién le cuida a la mamá? Su hija, que también tiene la misma enfermedad. ¿Quién le cuida a la hija? La mamá. Entonces no pueden ellas cuidarse entre ellas. Por eso es que las vemos muy deterioradas a las dos, pero es por la falta de sostén familiar, ¿verdad? No por la enfermedad nomás. Es crónico. No quiero decir que sea fácil tener trastorno bipolar si tenemos una familia que nos ayuda. Es difícil también, ¿verdad? Pero es sobrellevable, no me hace menos capaz. Bueno, vamos a la siguiente unidad, que son los trastornos de ansiedad. Y si el trastorno bipolar era frecuente y podíamos tener nosotros, que estamos aquí, el trastorno de ansiedad con certeza más de uno tiene alguno, ¿verdad? Porque son más frecuentes y sobre todo entre nosotros, ¿verdad? Los personales de plan. ¿Qué tenemos acá? Tenemos trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, las fobias. ¿Alguien tiene alguna fobia? A las cucarachas, a los espacios cerrados. Supuestamente de cada 10 personas, una tiene alguna fobia, ¿verdad? Si hacemos acá los cálculos, probablemente tengamos 2 o 3 fobias aquí en el grupo. Son muy frecuentes en los varones también, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero más o menos ese sería el contenido de esta unidad. Aquí hay algunos trastornos que no figuran, como por ejemplo el mutismo selectivo y la ansiedad social, que vemos más en niños. Y después está la ansiedad normal también, que no es algo patológico y que nos pasa todos los días, ¿verdad? Que vamos a verla también más adelante. Después tenemos el espectro del TOC. Ya habrán escuchado hablar de trastorno obsesivo compulsivo, incluso en las películas suele haber personajes que tienen, ¿verdad? Sin embargo, pensamos, pero hay pocos casos de TOC en la vida real. Sin embargo, no es tan así, ¿verdad? Quizás no con la misma estructura y gravedad que nos muestran en las películas, pero las ideas obsesivas son bastante frecuentes. Incluso las vamos a encontrar en pacientes que vienen a consultar por otro motivo. Otra cosa interesante que les conté esta mañana a los chicos es sobre el trastorno por acumulación. ¿Alguna vez vieron Acumuladores? Esa serie sí, bastante conocida, ¿verdad? Y vemos nosotros y decimos, qué terrible lo que le pasa a estas personas, ¿verdad? Pero bueno, la serie original creo que es americana, ¿verdad? Pasa en los Estados Unidos, ellos luego están un poco mal y tal, decimos, ¿verdad? Sin embargo, pasa en todas partes. Acá a 2 cuadras yo tenía una paciente con trastorno por acumulación. Yo creo que ustedes nunca se habrán cruzado con ella porque ustedes empezaron en pandemia las clases, ¿verdad? Antes. A lo mejor entonces sí se cruzaron con ella. Una abuelita espléndida, ustedes le ven y parece la abuelita de cualquiera de ustedes. ¿Qué pasó con esta señora? Ella era diabética, hizo una celulitis en miembro inferior. Yo soy muy chismosa que estoy contando todo, pero no les voy a contar el nombre y ya no vive más acá cerca, entonces ya no importa. Se internó esta señora y ahí se comunicó con sus hijas, tiene 2 hijas la señora, y les contó cómo estaba, y tuvo una que ella que venía, una vivía en Asunción y la otra en San Pablo. Entonces la que estaba en San Pablo vino a cuidarle a su mamá. Como harían cualquiera de ustedes, llegan de viaje, ¿verdad? Y quieren darse un baño, descansar, para después ir a cuidarle a su mamá en el hospital. Y se fue a la casa y abrió la puerta y no se podía ni entrar. Estaba lleno de cosas. Y no es que ella me contó nomás, ella nos mandó un video a la médica tratante y a mí, y había de todo, gente. Había bolsas de ropa nuevas que la señora compró supuestamente para vender, había bolsas de ropa usada,
había palos de escoba, escobas nuevas, escobas usadas, palos de escoba que juntó de la calle, había comidas que se compraron, por ejemplo, paquetes de harina, las latas de distintas cosas, ¿verdad? Muchas ya estaban todas vencidas, pero estaban todas acumuladas así en la casa. Y nadie lo sabía, esta señora vivía solita, ¿verdad? Desde que enviudó, estaba sola, las hijas casi no venían, ¿verdad? No venían luego en realidad. Y la vida de ella transcurría dentro de toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué les digo que le han de conocer? Porque vive ahí cerca de Stockville, ¿verdad? Todos conocen Stockville. Entonces probablemente alguna vez se cruzaron con esta señora y ni siquiera les llamó la atención. Entonces no pasa solo en la tele, pasa en la vida real también. Y siempre que vemos las cosas en las películas, incluso en las películas de terror, decimos, ay, pero qué cosa extraña, ¿cómo es que pasa? Le ubican a ese personaje, creo que es de Viernes 13 o de Halloween, que tiene la motosierra esa y que le vamos. Está basado en un caso real también. No tenía motosierra en la vida real, pero sí confeccionaba muebles con pieles de personas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo está basado en cosas que pasan en la vida real. De ahora en más vamos a tomar todo así con pinzas, porque lo que vemos también pasa en la vida real. Ahí nos habla, por ejemplo, de trastorno dismórfico corporal, ¿verdad? Que son esas personas que perciben su cuerpo con alguna distorsión que o bien no tiene o es mínima, ¿verdad? Pero ellos la perciben mucho más grande. En las redes sociales hay muchos casos. Uno de ellos es de una, no sé si es rusa o es de ahí alguno de los países que eran antes de la Unión Soviética, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y ella dice que ella, según ella tiene un rostro que no tiene pómulos marcados. Entonces siempre dice que se sintió como si tuviera una cara de ratoncito, según ella. Entonces ella empezó a hacerse procedimientos para aumentar sus pómulos, ¿verdad? Entonces ahora, hoy día, ella tiene unos cuernos acá en los pómulos. No sé si alguna vez alguno de ustedes llegó a verle. Yo no me acuerdo el nombre porque es así, esos nombres difíciles de pronunciar en español, ¿verdad? Y ella ahora es esteticista y ella misma se aplica algunas sustancias para ir aumentando. Por más de que ella tiene así como dos puntitas aquí, su percepción de su propio cuerpo está distorsionada hasta ese punto. Y ese entonces es el segundo que tenemos debajo del tórax. Después tenemos el trastorno por escoriación. Aquí también entraría la dermatitis facticia, que son lesiones que el propio paciente se hace por rascado, por pellizcarse, por intentar arrancarse pedacitos de piel, porque se sienten, no porque cree que hay bichitos, porque eso también es otra patología, ¿verdad? Es porque se pone nervioso y si no se rasca no pasa el nerviosismo, entonces constantemente se está rascando y mientras más ansioso, más estrés laboral o académico tenga, más se está rascando y aparecen entonces estas lesiones por todas partes. Y si ustedes son dermatólogos, va a ir a consultar con ustedes. La dermatitis facticia también, en donde el paciente se causa las lesiones, es como el síndrome de Munchausen, pero aplicado a la piel. Y las lesiones son así feas, muy llamativas, ¿verdad? Y viene el paciente y no encontramos, no aislamos ninguna bacteria que esté ahí, después se sobreinfectan, sí, ¿verdad? Pero causante de la lesión no encontramos nada, había sido nuestro paciente, se estaba haciendo esto. La tricotilomanía, el paciente que se arranca el pelo, pero generalmente pensamos solo pelo de la cabeza, no, se arrancan de la barba, hasta las pestañas se arrancan algunos, ¿verdad? Sí, los tira. Algunos se los comen, pero eso ya no sería característico de esto nomás, ¿verdad? Entonces después viene a la consulta de ustedes porque tiene así acá sin pelo, o de repente acá le falta un pedazo de la ceja o de las pestañas. Imagínense qué doloroso que debe de ser, ¿verdad? Pero bueno. Después tenemos los trastornos de personalidad. Hay 10 trastornos de personalidad. Están divididos en 3 familias diferentes. Ahí, por ejemplo, le tenemos a los borderline, que habrán escuchado ya hablar alguna vez, que les va a tocar tratar con personas borderline sí o sí, independientemente de qué quieran hacer y si quieren ser emergentólogos más que nada, porque suelen tener intentos de suicidio a repetición. También aquí en esta unidad vamos a hablar de los psicópatas. Los y las psicópatas, porque también hay mujeres psicópatas, ¿verdad?
Son muy interesantes, siempre atraen mucho la atención de todo el mundo, tal es así que seguro que ustedes suelen ver también esos videos sobre psicópatas que hay en YouTube, hay series, ¿verdad? Siempre nos llaman mucho la atención, los queremos comprender y en el peor de los casos puede que alguno de ustedes tenga una pareja con estas características también, ¿verdad? Porque hay entre nosotros, no solamente los asesinos seriales son psicópatas, hay algunos directores de empresas que son psicópatas, hay algunos... Sí, y saben cómo utilizar a las personas, ¿verdad? Y no se nota que nos están utilizando, ¿verdad? Nosotros estamos creyendo que actuamos por voluntad propia. Hay muchos médicos que son psicópatas, hay muchos cirujanos que son psicópatas, ¿verdad? Entonces, no solo pasa con los criminales. Después tenemos los trastornos adictivos, adicciones a sustancias, que pueden ser sustancias lícitas como el alcohol, sustancias ilícitas, cocaína y marihuana, que serían así el primer escaloncito, pues hay un montón de otras. Después tenemos sustancias farmacológicas también, como las benzodiazepinas, los opioides, los derivados de la anfetamina. Bueno, que estos dos últimos también hay los que no son farmacológicos, ¿verdad? Pero hay muchas sustancias que son adictivas y que nosotros los médicos le prescribimos al paciente. Después tenemos las adicciones conductuales, tenemos la adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción al trabajo y vamos a descubrir si existe la adicción al estudio entre ustedes, ¿verdad? Ese va a ser el objetivo también final. Después tenemos otra unidad que está relacionada con los factores, con el trauma, con haber vivido una situación traumática. Cuando escuchamos hablar de estrés postraumático pensamos en guerra, pensamos en violación, ¿verdad? Que serían, digamos que principales causas. Sin embargo, alguien puede tener estrés postraumático porque le asaltaron en la esquina cerca de su casa también, ¿verdad? O sea, no es solamente situaciones más extremas, sino que también situaciones del día a día que pueden causar estrés postraumático. Y aquí también no está, pero vamos a hablar de los trastornos disociativos. Y yo hace rato hablé de la película esta, El Fragmentado, ¿verdad? Esta película trata sobre lo que le pasó a Billy Milligan, que fue un muchacho que también tenía estas 23 personalidades y que le secuestró a unas chicas, como en la película. Solo que el de la vida real no caminaba por la pared, no se hacía grandote como el de la película, pero sí asumía, ¿verdad?, una actitud diferente a la de su personalidad original, que también, igual que el de la película, tuvo una relación con su madre bien disfuncional, era víctima también de violencia y tal. Y justamente los trastornos disociativos, uno de los trastornos disociativos es el trastorno disociativo de personalidad o de identidad. Hay otros también, la amnesia disociativa, por ejemplo. Alguien que fue víctima de abuso sexual y no se acuerda, por ejemplo. No recuerda nada del hecho, no recuerda cómo pasó, dónde pasó, quién fue, la cara del que fue, nada. Esa sería una amnesia disociativa, por ejemplo. Esas situaciones vamos a ver también en esta unidad, no figura ahí, pero tenemos que agregar. Después tenemos trastornos psicosomáticos, que son aquellas cosas que parecen ser no psiquiátricas con los síntomas que presentan, pero cuando buscamos las causas no psiquiátricas no las encontramos. Lo que encontramos es una situación de estrés psicológico detrás. En el trastorno, por ejemplo, conversivo o de conversión, yo puedo tener una ceguera, por ejemplo. El paciente no ve nada o tiene una parálisis o tiene crisis que parecen ser convulsivas y yo le hago todas las pruebas de neuroimágenes y no encuentro nada. Claro que en el caso del trastorno conversivo no dura mucho tiempo, dura unas 2 semanas más o menos, ¿verdad? No es tampoco indefinido. Pero es importante de tratarlo, se trata con un abordaje no farmacológico, porque de lo contrario esa persona después va a volver a tener otros problemas cuando le pase otra vez algo similar a lo que causó lo de esta vez. Después tenemos trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracones, trastorno por rumiación, alocriofagia, a ver de qué me estoy olvidando, trastorno de evitación, restricción, que no están ahí pero están incluidos en esa parte de otros trastornos de la conducta alimentaria. Después tenemos la unidad de psiquiatría infanto-juvenil,
que es larga, aquí hay varios temas, pero los principales son trastorno del espectro autista y trastorno de estrés postraumático. Los dos persisten en la etapa adulta también, ¿verdad? Tal es así que alguno de ustedes puede que tenga trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo habitual es que en la etapa adulta ya los síntomas o sean muy leves o ya desaparezcan, ¿verdad? Eso es lo que más pasa, pero pueden persistir también. En el caso del espectro autista, también lo diagnosticamos en la infancia y persiste en la etapa adulta, ¿verdad? Están en esta unidad porque el momento de hacer el diagnóstico es en la infancia, ¿sí? Claro que hay excepciones, ¿verdad? Hay gente que tenía cualquiera de estas dos enfermedades y nunca fueron diagnosticadas y recién en la etapa adulta, ¿verdad? Incluso casos de autismo en donde la persona era bastante funcional, tenía algunas características que llamaban la atención, pero nadie nunca le hizo mucho caso y llegó a la etapa adulta sin saber por qué le resultaban difíciles ciertas situaciones, ¿verdad? También puede darse ese caso. Después tenemos la parte de la psiquiatría, pero del adulto mayor, del abuelito, donde dos cosas importantes hay. Primero, la depresión, que para este entonces ya habremos desarrollado, ya vamos a manejar así de todos los lados. Sin embargo, en el abuelito tiene características diferentes. Hay más deterioro cognitivo, por ejemplo. Entonces, de ahí a que esto sea importante otra vez aquí. Y el otro tema es el delirium, que es un síndrome. Y el siguiente serían las demencias. Yo sé que ustedes en neurología ya desarrollaron demencias. Aquí lo que vamos a hablar es de la parte de los síntomas psiquiátricos que suelen acompañar a las demencias. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en hablar de los ovillos neurofibrilares que se forman, en esas cosas así muy profundas, no, sino que vamos a hablar de características así bien grandes, digamos, y de los síntomas psiquiátricos que acompañan, ¿verdad? Y si no se acuerdan de esas cosas de las demencias, no importa también, ¿verdad? Porque nos vamos a enfocar más en la presentación psiquiátrica de las diferentes demencias. Bueno, y para finalizar tenemos la unidad de urgencias psiquiátricas, donde vamos a tener tres temas principales, que son conducta suicida, agitación y agresividad. Agitación y agresividad pueden ir juntas incluso en la mayoría de los casos, pero no siempre. Puedo tener un paciente agitado que no está agresivo también, ¿verdad? Entonces, tres situaciones importantes. Ahí habla más de otras, pero esas tres serían las imprescindibles de esta unidad. La última, que figura aquí, introducción a la psicofarmacología, no la vamos a dar aquí. Vamos a hablar, por ejemplo, de antipsicóticos con esquizofrenia. Vamos a hablar de antidepresivos con depresión. Vamos a hablar de estabilizadores con trastorno bipolar. Entonces esta última unidad se va a, digamos que dividir en partecitas y se va a adherir a las otras unidades, porque no suele haber tiempo suficiente, que es lo que hablábamos hace rato con respecto a las exposiciones, ¿verdad? En el semestre pasado desarrollamos hasta acá nomás, ya nos faltó esta última parte. ¿Cómo? Sí, tenés razón. Pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos concluir. Conducta suicida ya hablamos de una depresión, entonces como que no se pierde demasiado. La parte de agitación y de agresividad encaja con trastorno psicótico. Entonces finalmente, para este punto ya habremos desarrollado más o menos esos temas, porque no suele dar mucho el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos de vuelta la bibliografía, ¿verdad? Fíjense los materiales que están. Tenemos bibliografía complementaria, que hay 4 materiales nomás. Sin embargo, yo les voy a pasar más materiales complementarios que ustedes pueden usar, porque acá solamente pueden estar los que están en español, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra bibliografía no puede contar con materiales en portugués. Sin embargo, yo siempre les preparo esta carpetita en donde ustedes tienen todos los materiales de lectura. Yo le paso después a la delegada el link y ustedes pueden descargar de acá. No es que vamos a leer todos estos libros, ¿verdad? Porque si no, vamos a terminar enfermos realmente. Pero estos son los materiales de los que yo suelo quitar las clases, ¿verdad? Y también de otros artículos de repente, incluso aquí no están, pero a ver. Aquí ahora que le preparé a los chicos de salud mental.
Acá, por ejemplo, tengo otros materiales, ¿verdad? Algunos de ellos están en el, por ejemplo, no está en el de ustedes, consenso argentino, y ese que es de la OMS. Ese les voy a poner también, ¿verdad? Que también usé para hacer la clase esta última vez. Entonces, son materiales para complementar. De repente, a veces no entiendo lo que dice en la diapositiva, parece que falta explicar mejor, y ahí vamos al material de lectura. Yo siempre les voy a decir, esta clase hice con tal y cual material, o este cuadro quité de tal material, ¿verdad? Para que ustedes después puedan recurrir a ese material. No es que es imprescindible leer el libro, pero siempre es importante tener una fuente bibliográfica a la cual recurrir si de repente no entendieron en clase, no vinieron a clase y quieren más información. Pero bueno, aquí entonces están nuestros materiales. Aquí, por ejemplo, tienen libros de farmacología. Aquí, estos son los principales, ¿verdad? Pero son ya ediciones viejas, hay ediciones nuevas, tanto del Vallejo. Este es el más feo de todos los que están acá porque está escaneado, entonces no se entiende casi ni para leer, ¿verdad? Se entiende un poquito. Los otros, sin embargo, se pueden leer muy bien. Este compendio que está en portugués de Kaplan tiene un error en la parte de conducta suicida, que está mal escrito algo. Después del resto, sin problemas. Este DSM-5 vamos a usar bastante, pero está para leer bien. Y este libro que me gusta mucho, este amarillo que está acá, que es de Dalgarondo, que también está muy lindo, muy para leer, así todo sale muy bien, ¿verdad? Está luego en formato digital. Aquí ustedes tienen un libro de casos clínicos que también es muy feito, también está escaneado, ¿verdad? Pero de repente da para leer, a veces para repasar y tal. Son los más casos clínicos extensos, no es como los que yo pongo en el examen, que son así cortitos, ¿verdad? Tienen mucha más información. Yo a veces, en algunos casos, tengo otros libros de casos clínicos y leo por ahí resumo, o si no, de algún paciente que por ahí vi, que hago un resumencito de la historia y les pongo eso. Por eso que son más cortitos, ¿verdad? Porque ya pongo las cosas que le van a ser útiles nomás, ¿verdad? Pero si tienen tiempo, entonces esta también es una opción para leer. Este que dice el libro azul es como un resumen, ¿verdad? Es un compendio, pero no como este otro que dice compendio y es así de grueso. Este es un compendio de verdad bien cortito. De repente a veces sirve para leer antes de clase, ¿verdad? Sabemos que vamos a dar trastornos psicóticos y queremos leer algo, no tenemos la clase, podemos leer ese, por ejemplo. Bueno, y eso sería entonces nuestro cuatrimestre, porque van a ser 4 meses nomás, los contenidos que vamos a desarrollar, cómo vamos a trabajar y cómo van a ser evaluados también. Ya saben entonces qué es lo más importante, que ustedes sepan diagnosticar, que sepan juntar la información y hacer los diagnósticos. Que cuando se les plantea una situación sepan llegar a la impresión diagnóstica, que va a ser la base de la toma de decisiones después, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿No? Entonces terminamos hasta aquí. La próxima semana vamos a hablar de semiología. Pueden imprimir la clase de los chicos del semestre pasado porque la clase va a ser igualita. Lo que sí les voy a pedir, y estuve conversando con la delegada también, es que hay unos casos clínicos que parece que no están en la... Va a verificar la compañera. Si no están, eso yo les voy a pasar para que ustedes impriman y traigan a la clase. Porque cómo vamos a trabajar, a ver si no se ríe.